El siguiente video es material adicional de la práctica de exploración física del hombro, donde se analizarán pruebas especiales para síndrome de manguito rotador, síndrome de pinzamiento subaracromial, patología bicipital, articulación acromioclavicular, inestabilidad anterior del hombro y hiperlaxitud, realizado por Alondra Yuleni Monroy Méndez y Sánchez León Rodrigo. El test de Hope es para la evaluación del hombro, específicamente para el músculo supraespinoso. Es positivo cuando hay dolor en la cara anterior o anterolateral del hombro, limitación al ejercer el movimiento o ante la presencia de debilidad. Prueba de brindis de champaña o champagne toast test. Se considera positiva cuando el paciente refiere dolor o disminución de la fuerza durante la maniobra. Tiene una ventaja teórica sobre la prueba de Hope al aislar mejor el supraespinoso del deltoides. Prueba de fuerza contra resistencia para rotadores externos. Si el paciente presenta dolor sin pérdida de fuerza, se sospecha de una lesión inflamatoria o ruptura parcial en el tendón del infraespinoso. Si el paciente presenta pérdida de fuerza, se sospecha de una ruptura completa del tendón del infraespinoso o atrofia muscular de este. Signo de Paté. Valora el estado del tendón del músculo infraespinoso y es positivo en presencia de dolor en la zona posterolateral del acromio. Asimismo, puede ser considerado positivo cuando hay debilidad para realizar la rotación externa. Signo del soplador del cuerno. Un paciente sin lesiones del manguito rotador debería elevar un poco el brazo, rotar el hombro hasta neutro y flexionar el codo. El codo va a estar por debajo del hombro. Un paciente con lesión del músculo redondo menor eleva el brazo más de lo usual, no rota el hombro hasta neutro por el déficit del redondo menor, flexiona el codo y el codo está por encima del hombro. Signo de levantamiento. Evalúa la fuerza muscular del músculo subescapular en caso de sospecha de rotura de espesor total del complejo músculo-tendón del subescapular. Asimismo, si el paciente no es capaz de separar la mano de la espalda, la prueba se considera positiva. Esta prueba es útil para lesiones completas del subescapular, pero no lo es tanto para lesiones parciales. El abrazo de oso es una forma sencilla de evaluar la fuerza y el dolor en el subescapular. Se considera positiva cuando hay disminución de la fuerza y o dolor y se debe estar atento a que el paciente tenga los dedos estirados mientras se posiciona sobre el hombro contralateral, ya que si el paciente se aferra al hombro contralateral, puede aumentar la fuerza del hombro en estudio. Prueba de comprensión abdominal. Es positiva o anormal si el paciente presenta dolor o disminución de la fuerza. Prueba de Hawkins-Kennedy. Si el paciente presenta dolor, se considera una prueba positiva o anormal. Una prueba positiva es el resultado del contacto de la tuberosidad mayor con la porción inferior del ligamento coracoacromial, por lo que sí hay dolor. El objetivo principal es valorar la existencia del atrapamiento de las estructuras subacromiales como el tendón del supraespinoso, la busa subdeltoidea y el tendón de la porción larga del bíceps. Signo de Neer. Esta prueba busca el contacto entre la tuberosidad mayor y el acromion. Si en elevación el paciente tiene dolor en la parte anterior o lateral del hombro, se considera la prueba positiva o anormal. Prueba de Jergason. Se considera una prueba positiva si el paciente refiere dolor en la parte anterior del hombro durante la maniobra. Prueba de Speed. Se recomienda realizar esta prueba en los dos hombros simultáneamente, y si el paciente refiere dolor durante la prueba, esta se considera positiva. Prueba de cross-arm. Se considera una prueba positiva o anormal cuando el paciente refiere dolor en la articulación acromioclavicular mientras el hombro está en aducción. Prueba de O'Brien. Si el paciente presenta dolor en la primera parte de la prueba y no en la segunda, se considera una prueba positiva para patologías del labrum superior. Esta prueba es útil tanto para patologías del labrum superior como para patologías de la articulación acromioclavicular. Prueba de sorpresa. Si el paciente refiere nuevamente el dolor o sensación de inestabilidad, se considera como una prueba positiva. La prueba de cajón anterior se debe de realizar siempre de forma comparativa en los dos hombros.
El paciente debe de tener el brazo relajado durante el examen para que se puedan evaluar la estabilidad anterior del hombro, su integridad de los ligamentos y la cápsula articular. El signo de surco sirve para evaluar la inestabilidad inferior del hombro o la laxitud de la cápsula inferior de la articulación glenohumeral. Asimismo, es positiva en un paciente asintomático debido a una variación anatómica normal. Esta prueba se debe de realizar con el hombro en rotación externa para ayudarnos a evaluar la laxitud de las estructuras del intervalo rotador.